Hola, soy el alumno Alonso García Luis Gael, boleta 2023-640-619 del grupo 1MM12 de circuitos eléctricos avanzados. Demostraré el método de mallas y su ecuación canónica. Primero que todo necesitaremos poner nuestras ecuaciones que nos servirán más adelante, como es la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por corriente, y su otra presentación como corriente es igual a conductancia por voltaje. También la ley de Kirchhoff de voltajes, que es la sumatoria de n igual a 1 hasta el número de elementos, del número de elementos con la relación del número de elementos con el número de mallas. Todo esto por el voltaje. Y esto será igual a cero. Luego, la ley de Kirchhoff de corrientes, donde es la sumatoria de n igual a 1 hasta el número de elementos con la relación de el número de elementos con el número de nodos. Esto por la corriente y todo esto igual a cero. Después tendremos la ecuación fundamental del método de mallas, donde la corriente es igual a la sumatoria de m igual a 1 hasta el número de mallas independientes con la relación de el número de elementos con el número de mallas y esto por el número de corrientes que haya en el sistema. Ahora bien, lo que haremos será sustituir en la ley de corrientes de Kirchhoff la ecuación fundamental de mallas y nos quedaría de esta manera, que es la sumatoria de n igual a 1, el número de elementos con la relación del número de elementos con el número de nodos, por la sumatoria de m igual a 1 hasta el número de mallas independientes con la relación del número de elementos con el número de mallas por el número de corrientes que hay en el sistema y esto será igual a cero. Para determinar el número de elementos y el número de mallas independientes y el número de nodos, tenemos este pequeño grafo en el que tenemos un solo nodo y tenemos tres elementos con diferentes sentidos y vemos que solo tenemos dos mallas, por lo que el número de mallas independientes será 2, el número de elementos será 3 y el número de nodos será igual a 1. Entonces, ahora sustituiremos estos valores en la sumatoria que vimos previamente, que sería esta. Entonces nos queda la sumatoria de k igual a 1 hasta 3 del número de elementos con el número de nodos por la sumatoria de m igual a 1 hasta 2 del número de elementos con el número de mallas por las corrientes totales las corrientes que hay en el sistema igual a 0. Ahora sustituyendo el valor de n nos quedaría de esta manera y también sustituyendo la cantidad de corrientes que haya en el sistema, vemos que realmente solo hay dos corrientes, I1 e I2, por lo que nos quedaría esta, la sumatoria, esta segunda parte de la sumatoria quedaría de esta manera. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer sería desarrollar la sumatoria para los diferentes valores de k. Entonces nos queda de esta manera, como se ve aquí abajo. Aquí yo ya tengo anotado a qué tienen estos valores. Entonces, bueno, vemos que aquí el número de elementos con el número de nodos, que es 1,1, vemos que el elemento 1 se está metiendo hacia el nodo, por lo que nos daría un valor de -1. Luego, el número de elementos con la malla 1, el elemento 1 con la malla 1, vemos que va en el mismo sentido, por lo que nos da un valor de +1. El elemento 1 con la malla 2 no interactúa, por lo que nos da 0. El elemento 2 con el nodo 1 está saliendo porque lo que nos da un valor de +1. El elemento 2 con la malla 1
va en el mismo sentido, por lo que nos da un más 1. El elemento 2 con la malla 2 va en sentido opuesto, por lo que nos da un menos 1. El elemento 3 con la malla 1, con el nodo 1, perdón. El elemento 3 con el nodo 1 se está saliendo, por lo que da más 1. El elemento 3 con la malla 1 no interactúa, por lo que da 0. Y el elemento 3 con la malla 2 va en el mismo sentido, por lo que da más 1. Y esto es igual a 0. Entonces, ya sustituyendo estos valores, nos quedaría de esta manera, ya multiplicando por sus respectivas corrientes. Y vemos que nos queda de esta manera. Si ya sustituimos, si ya realizamos estas multiplicaciones, nos queda menos i1 más i1 menos i2 más i2 igual a 0. Y sumando estos valores nos da que 0 es igual a 0. Ahora bien, para la ecuación canónica del método de mallas, partiremos de esta pequeña ecuación, donde nos dice que la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por la resistencia y la corriente, más la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por el voltaje será igual a 0. Ahora, lo que haremos de esta ecuación será despejar el segundo término de la ecuación y sustituir el valor de la corriente que tenemos en la ecuación fundamental de mallas. Entonces quedaría de esta manera, como se ve aquí. Ahora lo único que haremos será sacar de la sumatoria los elementos que no afecten. En este caso, pues todos afectan, por lo que la sumatoria queda de este lado. Y si consideramos que ZMN es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por la resistencia por la relación del número de elementos con el número de nodos, y que la sumatoria de n igual a 1 hasta el número de mallas independientes de ZMN por la corriente es igual a menos la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas por el voltaje, nos quedaría nos quedaría una igualdad de que ZMN es igual a ZNM. Y bueno, donde ZMN o ZNM sería simplemente la sumatoria de R1 más R2 más R3, todo esto llegando hasta Rn. Aquí lo vemos con un pequeño ejemplo, donde aquí tenemos tres resistencias, además de una resistencia. Aquí lo vemos con un pequeño ejemplo en donde tenemos cierta cantidad no determinada de resistencias. Lo vemos porque aquí tenemos un Rn. Entonces simplemente nos quedaría la sumatoria de esta manera. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.